Bien, entonces, esta es la segunda parte de la sesión. Vamos a continuar con el tema que es relacionado al escuchar. Y bueno, les voy a compartir la pantalla. A ver, por aquí. Estamos. ¿Ya ven la pantalla? No se ve, dice nada más función de compartir Está pantalla. cargando. Ah, ok. ¿Ya la ven? Ya se mira. Ok. Bueno, este esquemita, es lo que es lo que venía en el libro. No sé si lo vieron. Y bueno, ojalá lo recuperen, porque aquí este esquema es un modelo, aunque finalmente hay cosas que no todo está presente. Por ejemplo, en los procesos de comprensión, o sea, sí, estas son habilidades, pero no siempre utilizamos todas, o incluso a veces podemos utilizar más. Pero vamos a checar. Empezamos desde el texto oral que se pronuncia, que ahí pasa por un proceso de comprensión, de anticipar, inferir, retener, interpretar, seleccionar, reconocer, y que esto tiene que ver también con el contexto, el propósito y los temas. Fíjense que cuando nosotros vamos a, a presenciar un tipo de texto oral, y aquí en esta parte no es un error, hay textos orales y hay textos escritos. Más adelante vamos a ver en qué consiste, pero el texto oral es el discurso o la situación comunicativa que se pronuncia o que se trabaja en determinada situación. Por ejemplo, cuando estamos en clases, lo que hacemos es que eh, lo que hacemos es precisamente hacer una exposición. Entonces aquí nuestro discurso es expositivo. Y eso implica que, por ejemplo, el que está escuchando la, el discurso, pues es la intención es de que se informe, que conozca más del tema. Si, por ejemplo, nosotros nos referimos a cuando nosotros estamos contando una historia, pues ahí el tipo de discurso es narrativo. Si, por ejemplo, nosotros estamos diciendo cómo es un paisaje, ahí el discurso es descriptivo. Entonces, cada uno de esos textos tiene su función, y a partir de esa función también se genera la situación que rodea. Por ejemplo, también si nosotros estamos escuchando un chiste, eh, al contar un chiste, la intención es un texto narrativo, pero la intención es pues divertir, ¿no? Entonces se genera un ambiente, y todas estas habilidades las ponemos en juego. Incluso ahorita que les mencionaba yo del chiste, no sé si les ha pasado de que les están contando un chiste y ustedes ya se anticiparon y están infiriendo cómo va a concluir el chiste y se empiezan a reír antes de que termine el chiste. Bueno, porque están haciendo esas partes, ¿no? Y también, aprovechando lo del chiste, también puede ser de que eh, terminas de contar el chiste y no te ríes, no, porque no le entendiste. Entonces, igual ahí no hubo un proceso de comprensión. Y bueno, también tiene que ver a veces con que, pues, no sé, tiene que ver con la cuestión anímica también, ¿no? A veces, aunque el chiste esté muy bueno, si nosotros no estamos en esa disposición sensitiva, emotiva de reírnos, pues nada más no va a funcionar. Pero ponemos este tipo de procesos, ¿no? De comprensión.
Entonces, todo lo que nosotros escuchamos va a la memoria a corto plazo. O sea, tenemos dos tipos de memoria, la de corto plazo y la de a largo plazo. Entonces, esa parte, cuando prevalecen estos conocimientos, es cuando nosotros ya lo guardamos a nuestra memoria de a largo plazo. Y aquí ya tiene que ver con todo un proceso de que vamos incorporando todos esos conocimientos y una manera importante de monitorear nuestras, nuestra comprensión, nuestra escucha, es que ustedes, por ejemplo, de lo que escuchen, puedan interpretarlo. O sea, ustedes pueden hacer ejercicios, por ejemplo, de que si escuchan un mensaje y quieren saber realmente si le entendieron o lo que comprendieron, o situémonos en la cuestión del chiste, ¿no? Si ustedes comprendieron y, e integraron este chiste a su memoria de largo plazo, ustedes van a ser capaz de poder contar ese chiste. O también cuando nos cuentan una anécdota o un cuento, ¿no? Cuando nos leen un cuento. Si nosotros somos capaces de estructurar nuevamente de forma hablada ese texto, entonces quiere decir que nuestra comprensión fue óptima y además la incorporamos a nuestra memoria a largo plazo. Por el contrario, si por ejemplo ahorita que estamos en la clase y todo eso, y mañana o más tarde ya no nos acordamos de nada, quiere decir que solamente fuimos escuchando, a lo mejor lo dejamos en nuestra memoria a corto plazo, pero se disipa. Entonces, esa es una manera de nosotros ir viendo o nuestra parte metaevaluativa, ¿no? O sea, nosotros nos vamos dando cuenta si realmente vamos comprendiendo el mensaje. En la cuestión del canal oral, como es el hablar y el escuchar, sí es un poquito más difícil el poder evaluarnos, porque como lo que mencionábamos la clase pasada, que el lenguaje oral pues es efímero. Entonces, nosotros no tenemos algo concreto para poder evaluar si realmente comprendimos. Y hay ejercicios, por ejemplo, que igual vamos a ir haciendo después, que se da un tema, por ejemplo, y se les dice, a ver, chicos, vamos a escribir un párrafo o todas las ideas principales que captaron. Entonces, ese es un buen ejercicio para poder ver qué tanto comprendimos, ¿no? Y qué tanto sí, sí lo incorporamos. Porque al momento que nosotros ya lo producimos, quiere decir que eso sí está incorporado, por eso lo podemos hablar y lo podemos escribir. Bueno. Y finalmente vamos a terminar este tema, con la parte del oyente. No se me cambia la pantalla, pero aquí tengo mi libro. ¿Sí vieron el decálogo del oyente perfecto? ¿Sí lo encontraron por ahí? Donde dice decálogo del oyente perfecto. Esta serie de, pues, ¿cómo lo podremos decir? De actitudes, de características de un oyente perfecto, es en lo que nosotros nos tendríamos que estar enfocando para tener una mayor comprensión e ir desarrollando esta habilidad. Por ejemplo, el número 1 dice adoptar una actitud activa, tener curiosidad. Los dispositivos de nuestro aprendizaje tienen que ver con nuestra atención, con nuestra memoria, el interés y la curiosidad. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de dispositivo, es más fácil que nosotros comprendamos. Obviamente, lo que no nos interesa, difícilmente lo vamos a comprender y poner atención. Entonces, si nosotros tenemos esa actitud activa, y entender también de que es un proceso pues muy importante, cognitivo, muy importante. Les comentaba yo sobre la habilidad de escuchar,
que aprendemos más si escuchamos, porque lo que escuchamos vamos incorporando información. En cambio, lo que decimos es lo que nosotros ya sabemos. Y ahí lo que hacemos es transmitir nuestra experiencia o conocimiento. Otra parte, mirar al orador por estos estímulos sensoriales que son adicionales a solamente escucharlo, sino el verlo, sentirlo, incluso olerlo, y bueno, tocarlo, ¿no? El 3, ser objetivo, escuchar lo que es una persona distinta de nosotros mismos. En esta parte, pues también tiene que ver si nosotros estamos pensando en que no vamos a aprender nada de lo que estamos escuchando, pues desde ahí nosotros estamos haciendo un bloqueo, ¿no? Debemos de tener una disposición de escuchar. Conectar con la onda del orador, comprender su mensaje y su manera de ver las cosas. Aquí ser un poquito más objetivos, salir un poquito de nuestra subjetividad y poder ser empáticos a la situación. Esto va más para saber desde dónde habla, desde qué sentir nos habla, desde qué historia nos habla. Porque si nosotros podemos ser empáticos con eso, podemos comprender mejor y también tener un trato más respetuoso y más humano, porque recordemos que cada ser humano pues tiene una historia, está conformado de una historia, de un tiempo en que nació, de situaciones que está viviendo, y si algo creo que nos ha quedado es que cada uno de nosotros estamos jugando batallas distintas, ¿no? Entonces, el poner esa disposición de escuchar nos ayuda a comprender mejor el mensaje y desde dónde viene ese mensaje y cómo viene. Descubrir en primer lugar la idea principal. Aquí ya viene también, no sé si les ha pasado, pero a veces tiene que ver con la estructuración del discurso. Decimos mucho, podemos ampliar mucho un tema, pero al final decimos o nos decimos, ¿qué es lo que me quieres decir con todo eso, no? O decimos también, de todo lo que dijiste, esto es lo que yo entendí que me querías decir, ¿no? O como decimos comúnmente, le damos muchas vueltas a las cosas para decir esto, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra capacidad de captar la idea principal y por su parte del orador, de poder ser conciso en la estructuración de su mensaje, ¿sale? Y ahí entran todas esas cuestiones de divagar, de ser incoherentes, de hablar muchas cosas y no tener una idea clara de lo que queremos decir. A veces ni siquiera se tiene claro también cuál es la intención del mensaje, ¿no? Y eso en nuestro papel de receptores, de escuchar, pues también lo podemos percibir y distinguir, porque es importante seleccionar la información. O sea, no todo de lo que percibimos es importante integrarlo, ¿no? Ahí nosotros vamos diciendo, ah, bueno, esto sí me sirve, esto no, y lo vamos determinando. Descubrir también los objetivos y el propósito del orador. Eso tiene que ver también con la intención del discurso, de para qué nos hablan, ¿no? Como cuando nos hablan por teléfono, y que nos dicen, buenas tardes, ¿cómo está? Y decimos, de seguro nos van a querer vender algo, ¿no? Y ya así como que ya nos ponemos en disposición de poder contestar o de poder seguir escuchando, ¿no? Y bueno, ahí tengan mucho cuidado porque cuando pasan muchas cosas en esas llamadas. Valorar el mensaje escuchado. Y esto tiene también que ver con nuestra parte ética y moral, ¿no? Como les decía, todos nosotros, todos los seres humanos somos seres históricos, estamos conformados de esas experiencias de vida, desde dónde nacimos, cómo hemos vivido. Entonces, ninguna palabra, ningún mensaje puede ser menospreciado. Y es cuando hablamos de respeto a esa diversidad. Entonces hay personas que son muy elocuentes, pueden establecer un discurso muy claro,
pero también hay personas que tienen dificultades y no son dificultades voluntarias. Digo, esto es un proceso de construcción, nosotros somos un proceso de construcción histórico. Entonces, no tiene que haber ningún menosprecio ni desvalorar ninguna idea, ¿no? Si queremos estar en el sentido de este respeto que debe existir. Reaccionar al mensaje. La mejor manera de mostrar ese respeto es, eh, es poder contestar, poder reaccionar, hacerle saber y sentir a la persona que su mensaje pues ha sido escuchado. A lo mejor no estemos de acuerdo, a lo mejor nos parezca bien, a lo mejor nos aporte, a lo mejor no, pero siempre tenemos que ser escuchados porque una parte importante de lo que nos constituye como seres humanos, pues es nuestra palabra que es el reflejo de nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento es la forma en cómo nosotros construimos el significado del mundo. Entonces, por eso nuestra palabra es tan importante. Y no les voy a mentir, se ha menospreciado mucho la palabra, pero tenemos que recuperarla porque históricamente ha sido el lenguaje y el lenguaje oral lo que nos ha permitido ir comunicándonos. Después vino el escrito, que por supuesto que es muy importante, pero no podemos menospreciar esta parte. Y hablar cuando el orador haya terminado. Somos inquietos, ¿no? A veces no nos regulamos esta parte porque es una regulación y es una disciplina el no interrumpir, por ejemplo, o el no callar, o el no levantar la voz. O sea, tiene que ver con toda una parte actitudinal que igual si nosotros lo trabajamos, pues aprendemos a ser respetuosos y también favorecer el proceso comunicativo, porque cuando hay interrupciones eh, deliberadas, es decir, que, ¿sabes qué? Eder, a ver, te corrijo, no hables, o ya, o lo muy sonado, ¿no? De esta profesora de cómo, pues, silenció o cayó a un estudiante. Entonces, o sea, sí se pone en entredicho. Tampoco creo que sea, pues, para satanizar, porque, o sea, el estrés también, tenemos de ser comprensivos, pero sí, nosotros ir regulando esa parte de tratar de tener una respuesta adecuada, positiva, sobre todo que tengamos esa capacidad de respetarnos como seres humanos. A mí trabajé mucho tiempo como maestra de primaria y siempre me gustó y me ha gustado esa parte de corresponder, ¿no? Y yo les decía a mis alumnos, si estoy hablando, si estoy explicando, es porque les tengo respeto. En primero porque ustedes pueden aprender, son muy capaces, son muy inteligentes, y sobre todo porque cuando ustedes me hablan, entonces yo les pongo todo respeto, ¿no? Y sobre todo mirarlos. También pasa en la casa, ¿no? No sé, los que tengan hijos, por ejemplo, eh, a veces llegan los niños y les hablan, ¿no? A los papás o a la gente adulta y por el hecho de que son niños, no los miramos o pensamos que no tiene importancia lo que nos dicen. Cuando, o sea, escuchar a un niño es lo que debemos nosotros hacer porque estamos construyendo una sociedad. Si nosotros no, la educación, más que lo que yo les pueda venir a decir, a presentar una diapositiva, a explicarles, tiene que ver con el ejemplo. O sea, el ejemplo, lo que nosotros estamos reproduciendo, lo que los demás nos pueden imitar. Entonces, si nosotros vamos construyendo esa sociedad de realmente poder escuchar, estamos valorando a todas las personas, ¿no? A todas las personas que nos hablan. Y bueno, eso tendría, o es lo que nos plantean aquí, que tiene que ver con el oyente perfecto. Y bueno, de esa manera terminamos el tema. Yo creo que si le dan otra leída a su resumen que hicieron de este tema,
a lo mejor haya cuestiones que todavía tengan que investigar un poquito más, que reforzar y que lo podemos ir comentando y sobre todo incorporando a lo que nos interesa del tema. De esa manera concluiríamos este tema. Preguntas, comentarios, algo que quieran decir. Profa, ¿a cuál quiere que le demos otra leída? ¿A la película o a lo de lo que es escuchar y todo eso? Ajá. Al tema, porque yo creo que a partir de lo que estamos comentando, igual puede haber una mejor comprensión del mismo tema. Acuérdense que pues estos temas de estudios, pues es para ustedes, ¿no? Igual por eso les mandé el libro, porque ahí viene, ahí pueden ustedes investigar más, incluso pueden constatar la información que yo les estoy virtiendo. Si me equivoqué, si hay cuestiones que ustedes creen que es de otra manera, con toda confianza, creo que vamos a ir aprendiendo todos y mucho más, ¿no? Entonces, ahí está el libro, ¿no? Vamos a ir trabajando los demás temas, principalmente, y y ya más adelante, pues vamos a hacerlo un poquito más práctico. Ahorita vamos a hacer lo siguiente. Bueno, les voy a leer y vamos a hacer un ejercicio de escucha. Vamos a hacer el ejercicio de escucha. Si no nos diera tiempo de hacer el ejercicio sobre la película, entonces se los voy a dejar como una tarea, pero me interesa que hagamos el ejercicio de la escucha, ¿sale? Entonces les voy a leer y ahorita ustedes me van a comentar sobre este poema. Les voy a dar un tip. Cuando ustedes hagan un tipo de evaluación o de examen, siempre primero lean las preguntas. Ya ven que luego vienen apartados, ¿no? De que en tal texto te van a hacer tales preguntas, ¿no? Entonces siempre váyanse primero a las preguntas para que ustedes sepan sobre qué información van a poner atención. Entonces, en este ejercicio vamos a hablar sobre el contenido del poema. ¿Sale? Sobre eso pongan atención, sobre el contenido. Lo que ustedes vayan, capten de este poema. Se llama No quiero convencer a nadie de nada y es de Jaime Sabines. Entonces, ahí vamos, ¿eh? No quiero convencer a nadie de nada. Tratar de convencer a otra persona es indecoroso. Es atentar contra su libertad de pensar o de creer o de hacer lo que le dé la gana. Yo quiero solo enseñar, dar a conocer, mostrar, no demostrar, que cada uno llega a la verdad por sus propios pasos y que nadie le llame equivocado o limitado. ¿Quién es quién para decir esto es así? Si la historia de la humanidad no es más que una historia de contradicciones y de tanteos y de búsquedas. Si alguien he de convencer algún día, ese alguien ha de ser yo mismo. Convencerme de que no vale la pena llorar, ni afligirse, ni pensar en la muerte. La vejez, la enfermedad y la muerte de Buda no son más que la muerte, y la muerte es inevitable, tan inevitable como el nacimiento. Lo bueno es vivir del mejor modo posible, peleando, lastimando, acariciando, soñando, pero siempre se vive del mejor modo posible. Mientras yo no pueda respirar bajo el agua o volar, pero de verdad volar yo solo, con mis brazos, tendrá que gustarme caminar sobre la tierra y ser hombre,
no pez ni ave. No tengo ningún deseo de que me digan que la luna es diferente a mis sueños. Pues ese es un poema de Jaime Sabines que se llama No quiero convencer a nadie de nada. ¿Podemos hacer un comentario sobre el poema? Sí, claro. A ver, Johnny. Pues a mi punto de vista tiene, bueno, para empezar es una maravillosa, un maravilloso poema y realmente pues da a entender muchas cosas, ¿no? Entre ellas es que cada cabeza es un mundo y meter una idea a fuerzas, pues no vaya, que todos tenemos esa, bendito Dios, tenemos esa diversidad psicológica más que nada, ¿no? Entonces, aprender a aceptar nuestro entorno y nuestro medio y nuestra forma de ser es parte para salir adelante. No, prácticamente para mí, en eso lo resumo. Gracias, Johnny. ¿Alguien más? Que yo entendí que la historia no es más que búsquedas y lo único que él quiere convencerse es a sí mismo. Gracias, Jessie. ¿Alguien más? Sí, yo por lo que entendí del poema, que tenemos que respetar la idea de cada quien, ¿no? Si yo pienso por eso limitarse a veces algunas personas por el hecho de que nosotros pensemos de la misma manera. Claro. Gracias, Aileen. ¿Alguien más? Bueno, efectivamente, a mí ese me gusta mucho, sobre todo porque, por esa parte, ¿no? De que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a ir construyendo nuestra propia experiencia, nuestros propios conocimientos. El diálogo es importante para poder intercambiar esto, pero a final de cuentas, todos tenemos el derecho de poder mirar y sentir la vida como nosotros queramos, ¿no? Y esa es la parte importante del ser humano, que es la libertad. Entonces, se los voy a compartir en el grupo, este poema, y vamos a ir haciendo otros ejercicios. Bueno, ahorita ya me dicen que quedan 5 minutos. Miren, la situación con la película es la siguiente. Es un ejercicio similar porque me interesa que ustedes empiecen a expresar sus ideas. Entonces, tenemos 4 minutos. Yo creo que pueden participar a lo mejor 3. Y los demás, de hecho va a ser una actividad de que me van a mandar un audio expresando su opinión sobre la película. Pero no quiero que lo lean. No quiero que lean, porque eso sería un ejercicio de lectura en voz alta. Lo que quiero es que ustedes expresen sus ideas respecto a la película, pero de manera espontánea. Es un ejercicio de hablar, ¿sale? Entonces, si alguno de ustedes lo quiere hacer ahorita en este momento, yo anoto aquí quienes ya estarían realizando esta actividad y ya no sería como que una tarea, ¿no? Va a ser tarea para los que no lo hagan ahorita, ¿sale? Entonces, ¿quién dice yo? Yo. Servidor. Yo. A ver, Yo. Jordi y Fidel. Yo Primero también. Jordi, después Fidel. Primero el compañero Johnny, él alzó la palabra primero. Adelante, adelante. Gracias, compañero. A ver, un ratito, perdón. Es Johnny, después Alfredo y Fidel. ¿Sale? Correcto. 3, porque es el tiempo que nos va a dar. A ver, Johnny. Sí, para mí en lo personal simboliza la lucha constante que ha mantenido la comunidad de color, la cual, pues, como bien lo dice en la película,
ha padecido de esclavitud, y no nada más de esta época, estamos hablando incluso de la época de las pirámides, ¿no? Donde el pueblo, pues la comunidad negra ha padecido en carne propia todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ellos inician su revuelta por medio de la liberación de la mente, en la cual se unen y en su escuela promueven estos debates, estos hermosos debates en los cuales pues inicia un cambio psicológico en cada uno, una perspectiva interna que incluso luchan, cada uno tiene su propia lucha, porque no es fácil asimilar las cosas, no es fácil asimilar un ritmo de vida y posterior cambio, de decir, cada quien vio violencia tanto en su casa como en la sociedad. El niño el hijo del doctor, que vio cómo su papá tuvo que arrodillarse a recoger los billetes, y vieron ellos incluso cómo colgaron en este caso, un negro, y lo estaban quemando, ¿no? Torturando. Entonces, todo eso implica un shock emocional, en el cual parte pues el acoso también a su mentor de parte de la comunidad blanca, en la cual lo ponían como un agitador de masas, ya que él asesoraba clandestinamente a un grupo de jornaleros, ¿no? Y esto nos lleva a la pauta de decir qué es escuchar. Aprendamos a escuchar, a abrir la perspectiva humana para que entre la razón más allá de lo que generalmente percibimos. Realmente nos cuesta un poquito de trabajo. Gracias. Híjole, nada más va a pasar Alfredo. Es que tenemos un minuto. Te vamos a cortar. Hecho en menos de un minuto, profe, no se preocupe. A ver, Rapidísimo. Fidel, nos va a quedar pendiente, ¿eh? A ver, Alfredo. No se preocupe. Pues la película en sí, pues yo vi varios temas, no nada más lo de la esclavitud, eran varias historias que se conectaban, no la del niño, la del maestro, la de los otros dos chavos que tenían su relación. Y si nos ponemos a analizar un poquito acerca de esos temas, todos esos temas van, ahora sí que liándose a la historia para, o sea, hacer una trama, ¿no? Pero en sí lo que yo vi, pues, era eso, ¿no? La esclavitud, el odio hacia las personas de color en ese entonces, y en la actualidad todavía existen muchas personas en muchos lugares que sigue ocurriendo lo mismo. Pero algo también con lo que lo relacioné fue la clase en la que estamos, que es el taller de lectura analítica y crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos se dedicaban a hacer debates, y pues mediante los debates lograron recapacitar o mandar su mensaje a muchas personas, ¿no? Eso es así como yo lo entendí. Sí. Vas, Fidel, Gracias. tienes un minuto. Digo, Sí. ¿Tengo Fidel, tiempo todavía? no, ya no nos va a dar tiempo. Vamos a cerrar la sesión. Va a ser un Ok. ejercicio similar que me lo van a mandar en audio y para tomar la participación.